Siempre he pensado que los apodos son como reconocimientos especiales para un futbolista. Por lo general, los jugadores más destacados terminan recibiendo nombres como el Cavernícola, el Tiburón, el Toro, la Muralla, el Gladiador, el Corazón de León o el Capitán de Capitanes. Sin embargo, sin importar cómo llamaran a Carles Puyol, el mensaje era siempre el mismo. Era el hombre más valiente en la cancha. Un defensor absolutamente feroz. En una era donde muchos jugadores se preocupan por el menor contacto en el rostro, temiendo perder un contrato de modelo o un patrocinio millonario, a Puyol eso no le interesaba en absoluto. Como dijo Franco Baresi, uno de los grandes de la historia, Puyol ponía la cabeza donde otros no se atrevían ni a poner un pie. Y no era una exageración. Era el tipo de jugador que, al ver a Roberto Carlos cargar uno de sus disparos potentes, esos que todos temían, se arrojaba en el trayecto y desviaba el balón con la cara. No sorprende que, entre las 36 lesiones que sufrió en su carrera, tuviera una fractura en la cuenca del ojo, una nariz quebrada y un pómulo roto. Era un líder generoso que nunca dudaba en arriesgar su cuerpo para proteger a sus compañeros. Como él mismo dijo, los jugadores a mi alrededor son las estrellas. No tengo la habilidad de Romario, la rapidez de Overmars ni la potencia de Kluivert, pero me esfuerzo más que nadie. Soy como el estudiante que no es el más brillante, pero trabaja el doble y aún así llega a lo más alto. Esa fue la mentalidad que mantuvo desde joven. Mientras la mayoría de los talentos del Barcelona ingresaban a la Masía a los 10 años, con entrenadores personales, dietas especializadas y todos los recursos a su alcance, siendo motivados a sentirse futuros astros, el camino de Puyol fue completamente diferente. Hasta los 17, era solo un muchacho jugando en un equipo pequeño de la tercera división de su región. Probó como portero, lateral derecho, extremo y delantero. Aunque rendía bien en cada posición, ninguna parecía ser la ideal, a pesar de que todos en el club notaban que tenía algo único. La única vez que un ojeador del Barcelona lo vio, se fue a la mitad del partido, poco impresionado por lo que observó. Poco después, le ofrecieron una prueba en el Zaragoza, pero la rechazó. Su lealtad era firme desde el inicio. Su familia recuerda que una vez repitió un año escolar a propósito solo para no dejar solo a su mejor amigo, que iba a reprobar de todos modos. Para Puyol, era el Barcelona o nada. Prefería trabajar en una fábrica antes que vestir otra camiseta. Finalmente, con solo 2 años de fútbol juvenil por delante, el Barcelona lo invitó a entrenar en la Masía, pero solo por un día. No había promesas. Sabía que tal vez no volvería. Se preparó para esa posibilidad, pero su padre tenía otra visión. El padre de Puyol, un hombre trabajador, no toleraba que su hijo se rindiera y le dijo, si te devuelven porque otros tienen más talento, está bien. Pero si te mandan de vuelta porque alguien se esforzó más, no regreses a casa al final del día. Aunque había chicos más dotados, los entrenadores no podían pasar por alto la dedicación de Puyol. En vez de despedirlo, le pedían que volviera al día siguiente. Esto se repitió día tras día, y tras cerca de un mes, lo aceptaron en la academia. Pero eso era solo el comienzo. En ese momento, el Barcelona había cambiado su estrategia, enfocándose menos en los juveniles y más en el mercado de fichajes. Tras la ley Bosman de la UEFA, para 1997, solo un jugador de la academia quedaba en el 11 inicial. De los 32 jóvenes que compartían la Masía con Puyol ese año, solo 3 destacaron, Pepe Reina, Víctor Valdés y Andrés Iniesta. Mientras sus carreras al estrellato fueron más lineales, la de Puyol fue todo lo contrario. Aunque era querido en el club, estaba claro que no encajaba en el perfil típico del jugador del Barcelona. No era tan técnico ni elegante. Tras años en el equipo B, el entrenador del primer equipo, Louis van Gaal, solo le prestó atención para bromear sobre su look, preguntándole si no podía pagar un corte de pelo. En un momento, Van Gaal intentó traspasarlo al Málaga, pero Puyol, fiel a su espíritu tenaz, se negó a irse, convencido de que si su amigo y excompañero de cuartos Xavi Hernández había llegado al primer equipo, él también podía. Casi 1500 días después de entrar a la academia, a los 22 años y aún como lateral derecho,
Puyol tuvo su oportunidad cuando Michael Rieseger se lesionó. Sin más opción, Van Gaal lo debutó, y desde ahí Puyol no miró atrás. Menos de un año después, tras la sorprendente salida del capitán Luis Figo al Real Madrid, Cataluña exigía revancha. Cuando ambos clubes se enfrentaron, la tensión era palpable, todos sabían que un gol de Figo desataría el caos. ¿Y quién debía detenerlo? Por supuesto, Puyol. Fue su momento para conquistar a los hinchas, y lo aprovechó. Durante 90 minutos intensos, estuvo encima de Figo, siguiéndolo de cerca, como describió un diario. Aunque enfrentaba a uno de los mejores del mundo, pareció un duelo equilibrado, que Puyol controló sin recurrir a juego sucio. Al final del partido, no solo defendió el orgullo del Barcelona, sino que mostró su categoría al proteger a Figo mientras los aficionados lo insultaban y trataban de agredirlo. Ese verano, la fama de Puyol creció aún más. En los Juegos Olímpicos, la selección sub-23 de España recibió más goles en el único partido que Puyol no jugó que en todos los que disputó como titular. Al iniciar la nueva temporada, ya había debutado con la selección mayor. De pronto, la fortuna de Puyol parecía cambiar, pero 5 días después, las lesiones lo llevaron al quirófano. Nadie imaginaba que al volver, mientras se adaptaba a jugar como central y ganaba el premio al mejor jugador joven de la liga, el Barcelona entraría en su peor racha sin títulos desde los años 30, que duraría 6 años desde esa temporada. A pesar de los problemas del equipo, Puyol siguió construyendo su legado con momentos memorables. En octubre de 2002, cuando Víctor Valdés fue superado y James Obiora estaba por anotar, Puyol se interpuso, bloqueando el tiro con el pecho, justo sobre el escudo del club. El Camp Nou explotó, dándole su primera ovación de pie. Fue un instante que evocó la frase, juega por el nombre al frente de la camiseta y recordarán el de atrás. A fin de año, aunque la actuación de España en el Mundial fue decepcionante, Puyol entró al equipo del año de la UEFA y firmó una renovación. El contrato no solo transformó al patito feo de la Masía en uno de los mejor pagados del plantel, sino que fijó su cláusula de rescisión en 180 millones de euros. Con el Barcelona en crisis, los grandes clubes de Europa lo buscaron. El Manchester United estuvo cerca, tanto que hasta el leal Puyol confesó, hubo un momento en que consideré irme, no lo voy a negar. Pero todo cambió al año siguiente, Joan Laporta ganó la presidencia, Frank Rijkaard llegó como técnico y Ronaldinho se unió al equipo. Aún así, el Barcelona cerró otra temporada sin títulos. No fue hasta que Luis Enrique se retiró y los jugadores eligieron a Puyol como capitán que las cosas mejoraron. El club recuperó la liga y su suerte cambió. Como dijo Ronaldinho, yo estoy adelante y Puyol atrás. A inicios de la siguiente temporada, ambos vivieron otro momento inolvidable. En un partido contra Mallorca, con el Barcelona ganando 2-0, los ánimos se calentaron y Sergio Ballesteros fue expulsado. Cuando Puyol intentó calmarlo, Ballesteros lo golpeó en la cara. Lo que pasó después fue típico de Puyol, no buscó revancha ni llamó al árbitro, sino que detuvo a Ronaldinho, quien corría furioso a defenderlo. Ese instante definió a Puyol, para alguien apodado el Cavernícola, fue uno de los jugadores más nobles del fútbol. Sin embargo, el año siguiente fue tan amargo como exitoso. Para la mayoría de los jugadores del Barcelona, la final de la Champions de 2006 trae sonrisas y orgullo. Para Puyol, es un recuerdo agridulce. Esa final debía ser su gran momento, tras una temporada donde ayudó a ganar otra liga. Mientras se acercaba el partido, pensaba en cómo tal vez no habría llegado ahí sin las palabras de su padre 10 años antes. Decidido a compartirlo, convenció a su padre, que odiaba a las multitudes y nunca lo había visto jugar en vivo, para que fuera. Incluso organizó un vuelo temprano de regreso para que llegara al trabajo a las 8 de la mañana siguiente. Esa final fue la primera vez que su padre lo vio en persona. Desde las gradas, lo vio levantar el trofeo y ser nombrado el mejor defensor de Europa. Trágicamente, también fue la última. Meses después, Josep Puyol falleció en un accidente laboral. Aunque Carles volvió pronto a la cancha, la pérdida lo marcó profundamente ese verano, y España quedó fuera temprano del Mundial, pese a su asistencia en un gol. En el Barcelona, las cosas empeoraron rápido,
Eto'o y Ronaldinho chocaron en el vestuario, y pronto exigían que solo uno se quedara. A pesar de su dolor personal, Puyol medió. Investigó, habló con ambos y resolvió el conflicto. Para la siguiente práctica, con cámaras esperando drama, ambos llegaron sonriendo. Sin embargo, al final de la temporada, el Barcelona perdió la liga ante el Real Madrid. Para colmo, la rodilla de Puyol falló otra vez, necesitando una segunda cirugía que lo dejó inmovilizado, algo que lo desesperó. Quizás no lo sabía, pero usaba el fútbol para sobrellevar la muerte de su padre. Sin el juego, el peso emocional lo aplastó. Tras 70 días, ignorando a los médicos, se quitó el yeso y volvió a entrenar. Como dijo después, el fútbol fue mi única salvación, mi refugio. Un año más tarde, aunque los problemas del Barcelona llevaron al despido de Rijkaard, España logró un hito al ganar la Eurocopa ese verano. Para un país sin un gran título en 44 años, no fue el ataque, sino la defensa lo que brilló. España no recibió goles en la fase eliminatoria, y casi todos señalaron a Puyol como el líder, no solo el mejor defensor del torneo, sino del mundo. Si alguien lo dudaba, él lo confirmó. Cuando Guardiola tomó el mando en el Barcelona, trajo a Gerard Piqué, alguien opuesto a Puyol. Piqué era joven, elegante, de familia acomodada y con raíces en el club. Un diario los llamó la Bella y la Bestia. Pero esa dupla improbable fue perfecta. Se complementaban idealmente. Donde Piqué podía desconcentrarse, Puyol era constante. Piqué recordó, íbamos 4-0, el partido parado por una camilla, y Puyol seguía dándome órdenes. Le dije que se calmara y me respondió, ¿y qué? Concéntrate. Te conozco. Esa temporada, juntos ganaron la Champions. Desde cuartos de final, el Barcelona solo permitió un gol, y Puyol igualó a Maldini como el único capitán en levantar el trofeo 2 veces. Los éxitos no pararon. El equipo logró lo imposible, ganar los 6 títulos disponibles en un año, siendo el primero en la historia en hacerlo. Ese dominio se trasladó al Mundial 2010. La defensa de España, liderada por Puyol, fue un muro. En 4 partidos de eliminación, solo dejaron pasar un gol. Su habilidad para mantener la línea defensiva fue clave, y Puyol protagonizó un momento inolvidable en la semifinal contra Alemania. Con España buscando el gol, Xavi lanzó un córner. Piqué dijo, intentaba llegar, pero sentí un avión pasar. Era Puyol. Él, que rara vez marcaba de cabeza, anotó un gol icónico en la historia del fútbol español. No fue casualidad, lo había planeado en el descanso y ya había hecho algo similar en un clásico meses antes. Si aquel gol molestó a algunos por besar la bandera catalana en su brazalete, este unió al país. Hasta la reina de España lo felicitó en el vestuario, dándole la mano mientras él solo llevaba una toalla. 4 días después, España ganó el Mundial, y a fin de año, Puyol quedó 11 grados en el Balón de Oro. Pero justo cuando su estatus como el mejor defensor del mundo se consolidaba, llegó un golpe. 12 días tras la gala, una lesión grave de rodilla lo dejó fuera casi toda la temporada. Aún así, en la final de la Champions, donde solo jugó 2 minutos, dejó su huella. Podría haber superado a Maldini como el capitán más exitoso si levantaba el trofeo, pero hizo algo más grande. En un gesto inolvidable, le dio el brazalete a Eric Abidal para que lo alzara, porque Abidal había superado el cáncer. Como dijo Puyol, creo que fue mi mayor momento en el fútbol. Es difícil explicarlo, pero por lo que significaba, por lo que él luchó, él lo merecía más. Si el destino hubiera sido tan amable con Puyol como él con otros, habría ganado otra Eurocopa con España. Pero su rodilla no resistió. Mientras intentaba evitar una 4ª cirugía, dio una última muestra de liderazgo. En un clásico caótico, Piqué fue golpeado por un encendedor desde la grada. Mientras Piqué lo mostraba al árbitro, Puyol lo tomó, lo arrojó atrás de la portería y le dijo que se enfocara en el juego. 6 partidos después, la 4ª operación fue inevitable. Tras la cirugía, intentó volver para una última temporada, pero era evidente que no podía mantener el nivel que siempre se exigió, el que su padre le enseñó. Incapaz de dar lo mejor, decidió no aprovecharse del club que amaba,
canceló su contrato, dio una conferencia y anunció su retiro. Sin exageraciones ni shows, solo Puyol siendo él. Todo lo que quiso fue servir al Barcelona. Como dijo Piqué, me divierte cuando hablan de encontrar al nuevo Puyol. Pueden buscar cuanto quieran, pero no lo hallarán. Fue nuestro protector, único en su tipo. Hasta aquí esta pequeña historia. Dale me gusta y suscríbete activando las notificaciones para no perderte el próximo relato.